Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. La doctora nos acompañará hoy con este importante tema. Mira el iceberg completo, lo explícito y lo implícito en la comunicación y el relacionamiento. Doctora Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Una mañana fría con un corazón cálido nos recibe hoy a todos los que estamos conectados. Sí, señora, bastante fría, pero bueno, ya vamos a entrar de pronto un poquito más en calor con este tema tan importante que tú el día de hoy nos vas a brindar. Te dejo con los asistentes. Muchas gracias. Estoy teniendo dificultad con la presentación porque la traté de pasar y se me estancó. No sé por qué Listo, razón. dale un clic. Si quieres, dale un clic sobre la pantalla, sobre la presentación y Ya, avanza con el perfecto. teclado. Perfecto. Muchas Listo, gracias, doctor. Lina. Estaba aquí necesitando, miren cómo el trabajo en equipo es tan necesario, cómo el apoyo que nos muestra aquí, por ejemplo, el ingeniero, Lina, en todas las dificultades que nos pueden presentar en un momento de manera sencilla, como es simplemente darle un clic a la pantalla o activar el micrófono. Esta es nuestra comunidad, la comunidad que nos reunimos los lunes a las 8 de la mañana. La vez pasada que se iniciaba Semana Santa fuimos unos pocos en este tema que vamos desgranando poco a poco en cuanto a la comunicación oral y el relacionamiento. Y vamos a entrar en detalle en el tema que vamos a abordar hoy. Estamos en nuestro tema número 3. Como ustedes ven, todo ha sido planeado para todo el año del 2021 de una manera muy dedicada, de una manera muy específica y buscando que la improvisación solo sea la improvisación espontánea para darle frescura a esto, pero nunca en la planeación. Gracias a todo el equipo dirigido por el doctor Camilo y coordinando esta orquesta James Yasso que nos ha tenido en todo este detalle de lo que va a ser el año para cada una de las comunidades. Hoy estamos en lo que anunciaba Alina, mira el iceberg completo, lo explícito, lo implícito en la comunicación y el relacionamiento. Estaba mirando el video de entrada sobre los 3 puntos que tenemos que tener ahora. Miren que empieza a haber tanta información sobre el contagio, sobre el COVID, sobre las cepas que van evolucionando y todo lo que esto implica, lo que nos hemos tenido que acomodar, lo que hemos tenido que modificar. Luego es muy importante saber que la comunicación va más allá de las palabras, que como directivos de un grupo o como personas que tienen que comunicar a su familia, comunicar a otros, tenemos que tener en cuenta que muchas veces decimos algo y nos entienden algo diferente o sin darnos cuenta hemos comunicado algo diferente porque no es solo lo explícito, sino que hay elementos implícitos en la comunicación. Y ese va a ser nuestro objetivo, dar conocimientos y guías para comprender los elementos explícitos e implícitos, los que están, que no son tan evidentes, que son tácitos, que van transmitidos de otra manera en la comunicación oral. ¿Para qué? Para lograr interacciones que sean más efectivas y que sean más asertivas, que no parezcamos sin querer agresivos o demasiado pasivos, sino en un equilibrio que es lo que es la asertividad.
¿Cuántas veces mandamos, por ejemplo, mensajes de texto a quienes salga un poquito de la oralidad? Y se ha comprobado que la eficacia de los mensajes de texto aumentan en un 70% o más si le ponemos un emoticón. Y el 60% de los emoticones son caritas, porque el rostro es lo que más expresa. Entonces ese tono, por ejemplo, si yo le mando un mensaje a alguien, ya vas a llegar, esa persona puede interpretar el mensaje o personas que lo lean de muchas maneras podrían interpretar que yo les estoy diciendo, ya vas a llegar o ya vas a llegar. Y a lo mejor yo lo que le quiero decir es, ya vas a llegar. Y solo la carita puede darle el tono al mensaje. Y así en la vida diaria, el emoticón son otros elementos que son más allá de las palabras y que vamos a ver en detalle. Y así que tenemos 3 objetivos específicos. El primero, conocer cómo usualmente se expresan los mensajes explícitos y los mensajes implícitos al comunicarnos e interactuar. ¿Cómo es que lo hacemos y por qué a veces somos entendidos o transmitimos lo que no queríamos decir? Reconocer cómo al relacionarnos, el texto es influenciado por el contexto. Es decir, miren cómo aquí la gramática nos va llevando texto con texto, cómo lo que rodea al texto puede influenciar muchísimo el texto. Ya vamos a ver eso en detalle. Y aparece otra palabra que viene ante todo de las artes escénicas. En el periodismo, por ejemplo, se habla mucho de la noticia y su contexto, y al periodista le dicen contextualícese. Si ustedes oyen entrevistas, oye, pongámonos en contexto, doctora tal, doctor tal, cuando entrevistan a alguien. Pero no se habla del subtexto y este es un elemento traído del teatro y van a ver la importancia enorme. Y que cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de relacionamiento, que consigue lealtad, que consigue estrechas relaciones, tiene mucho que ver con el subtexto. Y entonces comprender cómo el subtexto es el mayor facilitador para lograr una comunicación asertiva y relaciones sólidas y armónicas. Así que, como es nuestra costumbre para esta entrada a nuestro tema, vamos a hacer un sondeo y los voy a dejar con Lina para que respondamos esas 3 preguntas iniciales y encontremos cómo estamos en la introducción a este tema, cómo nos estamos ubicados en cuanto a este tema. Lina, por favor. La primera pregunta nos dice, cuando nos comunicamos oralmente, A, las palabras son lo más importante, B, lo fundamental es centrarse en el contenido, C, hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal. Invitamos a todos los participantes a que lean muy bien la pregunta y lean muy bien las opciones para que contesten, por favor. Bueno, vamos a cerrar esta primera pregunta del sondeo y te comparto los resultados. Vale. El 19% nos contestó A, las palabras son lo más importante, el 7% B, lo fundamental es centrarse en el contenido y el 74% C, hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal. Vamos a ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál afirmación es cierta? A, el contenido explícito se da con los sonidos. B, el contenido implícito se expresa con el cuerpo y la voz. C, las palabras tienen poca importancia. Invitamos a todos los participantes a que seleccionen la respuesta que consideren más acertada. Comparto los resultados. Perfecto. El 11% contestó A, el contenido explícito se da con los sonidos. El 87% contestó B, el contenido implícito se expresa con el cuerpo y la voz. Y el 2% C, las palabras tienen poca importancia. Vamos a ir con la tercera pregunta. Nos dice, al relacionarlos no basta con el texto, lo que digo. A, también importa el contexto, las circunstancias. B, además influye el subtexto, las intenciones.
Y C, A y B son correctas. Bueno, vamos a cerrar nuestra tercera y última pregunta y te compartimos los resultados. El 6% contestó A, también importa el contexto, las circunstancias. El 3% la B, además influye el subtexto, las intenciones. Y el 91% A y B son correctas. Entonces te dejamos, doctora, para que continúes con la acción educativa. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Y miren, recalco la importancia del trabajo en equipo, donde no hay protagonismo, sino los protagonistas son ustedes. Los protagonistas son las personas a las que dirigimos nuestra comunicación, nuestro trabajo, y eso es lo que importa en un tipo de comunicación como la que estamos haciendo hoy, de comunicación y relacionamiento. Entonces, continuando, este es el título de nuestra presentación y veo que a esa introducción y a los conocimientos que ustedes tienen previamente, veo muy buenas bases por las respuestas sobre todo a la última pregunta. Y qué mejor para este tema y comprender el iceberg completo, poderlo ver en toda su dimensión para lograr una comunicación, un relacionamiento mucho más asertivo, con resultados más efectivos, que esta frase de Paulo Coelho, el famoso escritor brasileño. Y él dice que existe un lenguaje que va más allá de las palabras y vamos a entrar en ese lenguaje que va más allá de las palabras, en los que, por ejemplo, en la primera pregunta, algunas personas decían, no, las palabras son muy importantes, lo son, no le vamos a restar importancia. Lo que pasa es que las palabras sí pueden ser modificadas por el cuerpo, por la voz, y eso es la comunicación completa. La vez pasada, el lunes pasado, estuvimos trabajando sobre los 3 facilitadores y bueno, muchos de ustedes no estuvieron porque obvio empezaba la Semana Santa y uno tiene familia y más con estos encierros, si hubo la posibilidad de salir, para muchos fue una bendición. Así que comprendíamos que un lunes de Semana Santa a las 8 de la mañana no todo el mundo tuvo esa posibilidad, sin embargo nos sentimos felices con el número de personas que estuvieron conectadas. Y por deber moral, sentimos que hemos de explicar brevemente lo que la vez pasada se vio en cuanto a los 3 facilitadores, porque va a ser el punto de partida para todo lo que vamos a ir desarrollando. Estos 3 facilitadores comprenden la integración de la comunicación oral y que hay más omnipresente después de Dios, los que tenemos la creencia en un ser superior, que hay más omnipresente que la comunicación oral. Está en todo lo que hacemos. Y la comunicación oral, para comprenderla, para hacerle una histología completa al tejido de la comunicación, vamos a ver que tiene 3 elementos que están interactuando y que jamás están divididos. Aquí los estamos diferenciando para poder comprender la comunicación oral, pero nunca están divididos. Solo vamos a hacer una diferenciación. Es como tener esta palma de la mano, dice el doctor Mario Alonso Puig, español, que me apoyo mucho en él porque me encanta su ciencia tan clara para todo el mundo, expresada de una manera tan sencilla. Y él dice que cuando se trata de clasificaciones que hacemos del ser humano, solo es una diferenciación como la palma de la mano, perdón, como la mano, que es una unidad, pero para poderla entender hablamos de palma y dorso, tal cual. Entonces, en la comunicación oral diferenciamos que hay un canal visual, que es todos los elementos que tienen que ver con el cuerpo y cómo se desempeña ese cuerpo en el espacio. Dicho de otra manera, la apariencia, lo que tengo puesto, nosotros resaltamos nuestra imagen de positiva. Hoy tengo un saquito negro porque el frío, para los que estamos aquí en Bogotá, está siendo una mañana muy fría. Entonces, el canal visual tiene que ver con la apariencia, la presentación personal, con lo que hace mi cuerpo, mi rostro, mis manos, mis ojos, que es la expresión corporal, y cómo me desenvuelvo en el espacio. Si estoy en una presencialidad, por ejemplo, cómo me manejo en ese escenario, si es grande o pequeño, si es exterior o interior, si uso diapositivas o no. Y aquí en la virtualidad, cómo me manejo a través de este computador, que es cuando hablamos de composición visual, ángulo, plano. Esto lo vimos el año pasado, pero lo veremos en detalle porque varios de ustedes o no estuvieron en esas conferencias o no lo recuerdan con tanto conocimiento que se ha dado, y aquí lo hemos buscado hacerlo más desgranado para que
este objetivo de comunicación y relacionamiento se cumpla de una manera amplia. Entonces, eso es el canal visual, todo lo que vemos, todo el manejo del cuerpo, la apariencia, la expresión corporal, el manejo de los elementos de apoyo, el desenvolvimiento en el espacio, canal visual, que ustedes lo están evidenciando aquí a través de mi computador, encima de mi pecho hacia arriba principalmente, mis manos a veces aparecen, y están viéndolo a través de mis diapositivas, a través de los elementos que Positiva agrega con los videos, con la intervención del ingeniero Fernando y de Lina, en fin. El canal vocal se refiere a la voz. También comunicamos con la voz. Y qué bonita esa frase y qué sabia de, no es lo que me dijiste, sino el tonito. Cómo es ese tono. Y entonces en la voz se refiere a si hablo claro o enredado, si no se entiende, si no se me entiende, porque no hablo, no muevo con claridad los órganos de la articulación, entonces no se me entiende. Si hablo demasiado rápido o muy lento, muy aburridor, muy monótono, si sueno chillón, gangoso o sueno bonito. Todo esto, si mi voz está afectada, alterada o está normal, todo esto tiene que ver con el canal vocal, el manejo de la voz. Entonces tenemos el cuerpo, lo visual y todo lo que hace el cuerpo, la voz y el canal verbal, las palabras, las tres con una influencia importantísima. Hay un estudio que se hizo en el año, que fue publicado en los años 70, si mal no estoy, 72 o 71, casi estoy segura que fue 72, que lo publicó Albert Mehrabian, un psicólogo norteamericano, pero que el apellido tiene algo como de la zona de judía o algo así. Albert Mehrabian hizo un estudio en donde él tuvo una gran visión, estamos hablando de los años 70, y esto vino de ese primer debate entre Kennedy y Nixon, que fue el primer debate televisivo y donde la gente que sabía de política y que solo escuchó a Nixon dijeron Nixon gana con ventaja sobre Kennedy, pero ganó Kennedy y empezaron a decir un momentico, hay algo más allá que las palabras, porque ese primer debate televisado llegó a tal circunstancia. Y antes se había visto todo lo que ocasionó el programa de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, cuando se hizo ese programa que era en radio, porque no había televisión, y la voz y los sonidos ocasionaron ese caos tan grande que se ocasionó en Norteamérica, ese pánico. Entonces todo esto lo coge Mehrabian y dijo, hay algo más allá de las palabras. Y él tuvo la visión, en este momento se nos hace obvio, pero si nos ubicamos en los 70, aunque había muchos estudios desde el 45, que se empezó desde el año 45, que se empezó a hablar del comportamiento no verbal, Mehrabian por primera vez dice, cuando comunicamos, estamos haciéndolo con el cuerpo, las palabras y la voz. Y él hizo un experimento muy sencillo en donde le dio un resultado de lo que había hecho, que decía que que las personas se dejaban impresionar 7% por las palabras, 37% por el cuerpo y el resto, un 93%, por el cuerpo. Perdón, dije 7% de las palabras, 38% la voz y el resto por el cuerpo. Y entonces empezaron a decir lo más importante es el cuerpo y hay todavía personas que siguen afirmando eso. Esto se hizo mundial, la gente dijo lo más importante es el cuerpo, las palabras tienen muy poca importancia, solo el 7%. Y en el año, en la década de los 80, Mehrabian salió diciendo, hey, un momentico, no, nunca dije eso. En primer lugar, mi experimento fue muy poco concluyente porque no hubo una muestra representativa. Lo hice solo con mujeres que opinaban sobre unos estudiantes que pasaban y decían, por ejemplo, la frase, hoy es un día frío y triste, o de pronto decían, hoy es un día frío y triste. Entonces la gente decía, le creí, no le creí, por el cuerpo, la voz y las palabras, era lo que ponían. Entonces Mehrabian dijo, no es un experimento con el rigor científico como para que digan que esos resultados son tan válidos. Y lo que yo dije en mi experimento es que hay algo más que las palabras y que cuando hay divorcio, cuando las palabras, el cuerpo y la voz dicen cosas diferentes, las personas se guían más, en primer lugar por el cuerpo y en segundo lugar por la voz, pero solo cuando hay disociación. Y también dijo, cuando el lenguaje, el contenido de lo que transmitimos, el contenido de lo que transmitimos es principalmente emocional, la gente le hace más caso al comportamiento no verbal
que a las palabras. Ahí las palabras tienen menos importancia. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos, y Dios no quiera, pero algunos lo hemos vivido, que tenemos a un ser que amamos mucho, una hermana, un padre, en una cirugía muy peligrosa, donde nos han dicho que posiblemente muera, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, y el cirujano sale, y en el momento en que sale hemos durado horas, a veces casi un día entero, esperando que el cirujano salga, y cuando él sale hace como un rostro así, y uno se acerca al cirujano queriendo morirse, y el cirujano le dice, todo salió bien, pero uno no escucha, uno dice, dígame que estoy preparado para la verdad, murió mi ser querido, ¿verdad? Y él le dice, no, todo salió muy bien. Uno dice, no, doctor, no me diga mentiras. Bien, esto que les estoy diciendo me lo contó un médico cardiólogo y le pasó realmente. Él dice que él salió de una cirugía que duró casi 18 horas, los familiares estaban allí y se le vinieron dos y lo agarraban, los otros casi estaban llorando y él no entendía, la cirugía había sido un éxito, hasta que él rebobinó la película y resulta que al salir y quitarse el gorro de cirugía, él se acordó que no había pagado el teléfono celular que la esposa le había encargado y pues le cortaban el teléfono celular a todos. En la familia tenían un plan como empresarial, pero la familia, y él se había comprometido y con el cuento de la cirugía, antes de la cirugía debió haberlo hecho y no lo hizo. Y él se acordó de eso y pensó, me van a matar en la casa. Y ese fue el gesto que hizo y el gesto que vio las personas en la sala de espera. No se guiaron por las palabras y él les decía, no, todo está bien, no, díganos la verdad, por el rostro que vieron en él. Entonces, mire cómo en ese contenido emocional tan fuerte las personas se guían más y están muy alertas a todo lo que hace el otro para sacar una conclusión del contenido. Entonces, no es que las palabras sean menos importantes y esto lo recalcamos, es que las tres tienen importancia y según las circunstancias y según algunas intenciones, que es lo que vamos a ver hoy con el iceberg completo, puede tener más protagonismo uno que el otro, pero los tres son muy importantes. Lo interesante acá es que la vez pasada insistimos que la comunicación oral se está transmitiendo al mismo tiempo en un paquete completo, en un triángulo, lo verbal y lo no verbal. Lo verbal son las palabras, lo que está en rojo aquí, y lo no verbal es lo que está en azul y amarillo, el cuerpo y la voz. Entonces, continuando con ello, quise traer esta frase de un investigador español, Javier Sanz Sierra, en una página que recomiendo mucho a los que les guste las áreas del comportamiento no verbal. Recomiendo esta página, pueden entrar al Club de Lenguaje No Verbal, encuentran las últimas investigaciones sobre comportamiento no verbal, investigaciones serias, porque Internet está plagado de mitos y de errores, pero esta página es muy seria. Y allí Javier Sanz explica los mensajes explícitos, es decir, los que son abiertamente expresados, llevan el contenido, la comunicación implícita, lo que hay por debajo, lo que se dice, pero no es tan abierto y no significa que seamos hipócritas, que se nos sale. Finalmente, no, el público no es el psiquiatra ni el confesor. Eso que tiene, que no se expresa tan abiertamente, pero que uno alcanza a captar y uno dice, sí, pero parece haber dicho otra cosa, o siento que mi hijo me miente, o algo así. Se transmite, o sea, lo implícito transmite normalmente las emociones y los sentimientos. Mire, lo explícito, el contenido, y lo implícito, las emociones y sentimientos que hay en ese contenido. ¿Y qué sigue explicando Javier Sanz? Los mensajes explícitos son fundamentalmente verbales. Ojo, entonces, el contenido está muy centrado, no únicamente, pero está centrado más que todo en lo verbal. Y las comunicaciones implícitas son principalmente no verbales. Es decir, que nosotros transmitimos no verbalmente las emociones y los sentimientos más claramente que verbalmente. Es decir, que no siempre las palabras están de acuerdo con las emociones y sentimientos que hay debajo de ellas. Lo ideal es que ese triángulo sea equilátero, pero no siempre ocurre. Y seguimos explorando autores y vamos a un autor que es un monstruo internacional y se hizo gracias a su publicación en el año 95 del libro Inteligencia Emocional. Aquí yo traje la frase del libro que yo tengo, que lo compré de la edición de 1996. Esto fue un hit. Y
fue la primera persona que claramente habló sobre inteligencia emocional, aunque había venido haciéndose estudios sobre ello hace mucho tiempo. Antes Howard Gardner había dicho, no hay una sola inteligencia, solo se pensaba en la inteligencia cognitiva. Él habló de las inteligencias múltiples, pero no tocó la inteligencia emocional. Y Daniel Goleman, que de alguna manera fue discípulo de él, Daniel Goleman es psicólogo y periodista, publicó este libro y fue el hit porque empezamos a darnos cuenta, un momentico, porque hay tanta gente que intelectualmente es muy fuerte, pero destroza empresas. Y Daniel Goleman dice, mire, el relacionamiento, que es un tema que nos importa aquí mucho, el relacionamiento con otras personas es un mar muy difícil de navegar y un mar en el que muchas veces naufragamos. Muchas veces naufragamos, le hacemos daño a una persona, hacemos daño a una empresa sin darnos cuenta o llevado solo por nuestro ego, o la cantidad de fracasos matrimoniales o de hogares disfuncionales que tal vez no están teniendo en cuenta esto que dijo Daniel Goleman, el radar social. Sobre eso tenemos una de las sesiones que va a ser sobre empatía y estudiaremos mejor el radar social. Pero por ahora empezamos a darnos cuenta de esto implícito y explícito que tiene mucho que ver con este radar social y esta inteligencia emocional. Y él dice, tenemos un radar social que nos ayuda a naufragar en el denso mar de las relaciones humanas. Y ese radar social nos sirve para relacionarnos y conectarnos con el otro, dice Daniel Goleman. ¿Y por qué fallamos en ese radar? Él dice porque lo apagamos cuando damos por hecho. Entonces, ¿ven? Ahí me quedó mal redactado. Quiten ese usarlo y es cuando dejamos de usarlo, era arriba, ahí me quedó mal redactado, no me he dado cuenta. Dejamos de usarlo cuando damos por hecho, es la frase adecuada. Y esto me lleva a un ejemplo que quiero traerles porque me pareció revelador. Hace muchos años, en los años 90, yo tenía una cita cerca, a los que están en Bogotá o conocen Bogotá, la Clínica Palermo. Y como mi cita era, yo acostumbro llegar muy temprano a los sitios, más con los trancones de Bogotá, pues me tocó esperar como un poquito más de media hora. Llegué muy rápido. Y me entré a una tiendita, ni siquiera una cafetería, una tiendita pequeña. Con el frío me puse a tomarme un café y de pronto vi llegar a un señor que transportaba pan y me di cuenta que hacía el pan y que lo transportaba en esas moticos con cajitas y sacó unas bandejas, las dejó a un lado, sacó otras, sacó un pan, lo metió en esta tiendita, lo despachó y luego entró, pero yo me di cuenta que varios de los panes que él había sacado no los dejó en la tienda y como no tenía nada que hacer y soy curiosa, me fui y le pregunté, veo que hay varios panes que no quedaron en esta tienda. Y el panadero me explicó algo fantástico. Me dijo, no, es que nosotros de acuerdo con las zonas de Bogotá, y así lo hacen en diferentes partes del país, distribuimos el pan. Entonces le dije, ah, ¿el pan también tiene estratos? Me dijo, sí. El pan de coco se vende más en los estratos más deprimidos de Bogotá, porque es un pan económico que huele muy rico, que no le sale fácilmente moho y que sale económico hacerlo. Aquí en esta zona, que era como estrato 3, 4, se vende mucho el pan de granos, especialmente el de uvas pasas. Y en los barrios finos de Bogotá se vende el pan integral, ojalá amasado con miel si tiene dulce y con salvado y otros granos. Entonces, le dije, entonces usted amasa el pan según el cliente. Me dijo, lo hacemos todos los panaderos. Cuando él se fue, yo me quedé pensando, eso es lo que necesitamos hacer cuando comunicamos. Tenemos un mensaje, como el panadero tiene la masa para hacer el pan, pero no podemos darle el mismo pan a todo el mundo. Hay que amasarlo según el objetivo, según las personas a las que nos vamos a dirigir para no ser impertinentes, inconvenientes e insuficientes, para lograr esa pertinencia, esa conveniencia y esa suficiencia en nuestra comunicación y de esa manera lograr buenas relaciones. Hay que amasar el pan según la audiencia, según el interlocutor. Y eso nos lleva a que no solo hay un qué, que es muy importante, pero hay un cómo y un por qué o un para qué. ¿Qué vamos a comunicar? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué ambientes? ¿A quiénes? ¿Y por qué y para qué? Y esto nos mete en el iceberg completo. Hay un texto, lo que decimos, pero hay un contexto, lo que rodea lo que decimos, la hora del día. No es igual hoy que el lunes pasado que iniciaba Semana Santa. No es igual si el día está muy soleado o si amanece muy frío. No es igual
en un consultorio que en mi casa, no es igual cuando estaba en una presencialidad en un escenario que ahora a través de este computador. El contexto nos cambia constantemente. Contexto, con el texto, las circunstancias que rodean el texto, que implica el clima, la hora, el sitio en sí, los elementos que hay, en fin. Y el elemento teatral, el subtexto, lo que está por debajo del texto y que influye muchísimo sobre este subtexto. Y esto viene del teatro. Cuando ustedes ven que un actor se gana un Oscar, ustedes oyen, se lo ganó por esa mirada que hizo, por ese temblor en el rostro, en fin. Los actores, yo fui actriz un buen tiempo, nos basamos mucho en lo que Stanislavski, uno de los grandes, el gran maestro que generó una metodología para la actuación en Occidente, maestro ruso, en principios del siglo XX, él decía, hay que mirar mucho las intencionalidades del personaje, las intenciones reales, sus motivos subyacentes, por qué y para qué actúa. Esto implica nuestras creencias, nuestros temores, nuestras ambiciones, nuestras bondades y nuestras zonas oscuras. Todo eso que nos lleva a tener una intención. ¿Por qué estudié lo que estudié? ¿Para qué lo estudié? ¿Por qué estoy en el cargo que estoy? ¿Por qué me casé? ¿Para qué? ¿Por qué le digo esto a mi pareja, a mis subalternos? Esas intencionalidades que hay, que a veces son retorcidas en algunas personas, espero que no en los que estamos acá, pero que cuando son retorcidas es lo que en los ambientes empresariales se llama agendas ocultas. Por ejemplo, cuando yo le digo a una compañera, hola queridita, ¿cómo te ves de bien? Porque la semana pasada te vi decaída. Si ustedes vieron esa novela que es tan de moda en Colombia y que la han repetido no sé cuántas veces, yo nunca la he podido ver, sino pedacitos. Betty la Fea está muy llena de subtextos, ¿no? Y como que dijo la señorita, ¿ve? Y ese tipo de cosas es la vida diaria. Los subtextos están presentes, pero solo el teatro lo ha hecho evidente y por eso los actores le dan tanta importancia a ello, porque allí es donde se tejen las emociones. Entremos más en detalle y aquí está el ejemplo del iceberg, porque así como lo han usado para hablar del consciente, subconsciente, el iceberg nos viene muy a tono para comprender esta interacción entre texto, contexto y subtexto. Mucha gente cree que las palabras, el contenido, lo que voy a decir, el qué, es lo más importante. Y cuando se dirige a sus subalternos, cuando se dirige a su pareja, a su hijo, cuando se dirige a las audiencias, solo tiene en cuenta el texto y es un error enorme, porque entonces le decía lo mismo a todo el mundo, pero no tiene en cuenta otras cosas que están allí y cree que fue justo y democrático y a lo mejor no, o no tuvo delicadeza para comunicarse con la persona porque en ese contexto no era lo adecuado. Entonces, quedarnos en la punta del iceberg es muy peligroso. Hay un clima alrededor de ese iceberg y ese clima, por eso se habla incluso de clima organizacional o el clima de un hogar, es el contexto, lo que rodea. Ese iceberg puede ser movido por vientos y por algún libro como que se llamó ¿Quién se llevó mi queso?, que dice el queso se mueve. Entonces, ese iceberg se puede mover y nos deja cuando nuestros hijos crecen y se van, cuando llegan a la adolescencia, cuando hubo una quiebra económica, cuando cambian las circunstancias como pasó ahora con el COVID, el iceberg se nos movió y el contexto cambió y cambió muy fuertemente. A medida que los tiempos se aceleran, también los contextos varían mucho más rápido. En la política sí que se ve, hoy alaban a uno, mañana lo hunden, en fin. Entonces, el contexto. Les voy a dar un ejemplo de la relación texto-contexto. Supongamos que aquí a las mujeres que estamos, por ser muy, muy cliché, pero las mujeres que estamos y hemos hecho nuestro arroz, el arroz del almuerzo, con la mejor gana, pero nos quedó masudo, como una greda, no tan rico, hay todo masudo, que se pega en la cuchara. Y se lo servimos a nuestra pareja, a nuestro esposo, nuestro novio, en fin. Y él nos dice, tu arroz está cercano al engrudo, y lo dice y nos reímos. Pero si eso mismo lo dice delante de la suegra, que además prepara un arroz divino, el contexto es diferente y puede ser motivo de empezar a pensar en divorcio para muchos. Porque en ese contexto ante la suegrita, y si esa suegrita me hace rivalidad, como que ella cocina muy rico y yo no, la cosa se puso brava. Si, por ejemplo, mi pareja
le gusta ser de albañil, pero cada vez que se pone albañil daña una tubería, se inunda el apartamento. Pues si los dos estamos ahí secando el agua de sus riesgos como albañil, hasta nos reímos y yo digo, otra vez inundaste el apartamento. Pero si eso se lo digo delante de sus amigos de la empresa, lo hago quedar mal. Y el contexto cambió y ya no era pertinente. ¿Se dan cuenta cómo el mismo texto, pero el contexto cambió? En solitario era una cosa, ante los amigos, ante la suegra otra. Ya no es tan pertinente el texto. Miren en este ejemplo tan sencillo cómo vamos comprendiendo que las circunstancias nos cambian. Esto en el mundo comercial es muy importante y en el mundo empresarial muchísimo. ¿Cuál es el contexto para hablar de nuestros subalternos? ¿Cuál es el contexto para esa venta? Y hay que darse cuenta de todo lo que rodea ese momento en el que vamos a comunicar. Y esa parte más fuerte del iceberg, lo más oculto, es muy grande, y esas intenciones que están por debajo del agua son fundamentales. Mis motivos, como decía una canción, yo tengo un motivo para quererte. Esos motivos, esas creencias que nos hacen ver el mundo de una forma. Ahora, el subtexto no es solo lo que otros nos provocan, sino lo que nosotros con nuestras intenciones provocamos en el otro. También tiene que ver con la forma como nosotros leemos el mundo. Si desde pequeños nos enseñaron a ver un mundo muy agresivo y al mundo como algo agresivo, y además nos agredieron de pequeños de varias maneras, de una sola manera, psicológica, física, sexualmente. Si nos agredieron, estamos viendo el mundo, y si no hemos trabajado eso, estamos viendo el mundo de una manera. Y por algo decía Campo Amor, verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Ese color del cristal con que se mira es el subtexto. Interpreto las acciones de otros según mis propios subtextos. Puede que la persona me diga algo, yo interpreto, me quiere atacar y no me quería atacar. Es mi propia interpretación. Por eso el subtexto, esto oculto de mi manera como yo me manifiesto ante el mundo y la manera como interpreto al mundo y provoco reacciones en el mundo, cambian completamente el relacionamiento y la comunicación. Si ustedes recuerdan esta famosa película de Titanic, ustedes recuerdan cómo en muy buenas tomas muestran el buque por debajo y ven el iceberg y se está viendo todo el contexto. Capitán, estamos acercándonos, aceleren la marcha porque tenemos que llegar, no, puede ser peligroso, bien. Y entonces ven ustedes esa toma submarina, cómo se ve el casco del buque y cómo golpea con el iceberg, y los protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, cómo están por la cubierta del barco, pero ya el barco se ha golpeado y se ha sacudido cuando ellos ven caer el pedazo de iceberg en la cubierta del barco. Es decir, antes de que se haga evidente en el exterior, en el interior ya se formó el boquete, se abrió ese hueco en el casco del barco, como se ve en las fotografías izquierdas arriba y abajo, como muestran cómo lo primero que golpeó fue lo que estaba hundido del iceberg y rompió el casco. Y en la película se ve cómo ya hay los primeros muertos. Entra ese chorro de agua en las máquinas y mata a los primeros. Bien, a veces no nos damos cuenta y las relaciones en la empresa o con nuestros hijos o nuestra pareja se está golpeando por debajo y ya está empezando a hacer agua ese barco de nuestra vida y se nos puede hundir y quebrar. Por eso mucha gente, entonces en el subtexto encontramos cosas como que alguien dice al otro, me quiero divorciar de ti porque te detesto. Pero ¿cómo le dice el otro si éramos felices? Y esta persona le dice, tú serías feliz. Yo hace mucho tiempo me cansé de tratar de que me tuvieras en cuenta, de que te dieras cuenta de lo que te quería, de tratar de encontrar de ti una palabra cariñosa, y me cansé, me fui secando y ahora solo te odio. El otro no se dio cuenta, la otra no se dio cuenta de que estaba haciendo agua y que se estaba rompiendo por debajo, por no haber prendido el radar social e interesarte en tanto en lo verbal como en lo no verbal que le estaba transmitiendo. O cuando uno oye frases tan duras como se suicidó por niño, se suicidó, o jovencito se suicidó por bullying en el colegio. Y uno se plantea, ¿solo fue bullying en el colegio? ¿Qué pasaba en ese hogar? Y ojo, no estoy culpando al hogar jamás. Es muy complejo ahora con tanto trabajo, con tanto estrés, con tantos estímulos, darnos cuenta. Pero sí los invito en las relaciones de empresa, pero sobre todo en las relaciones personales, en las propias relaciones conmigo misma, darme cuenta si tal vez en el subtexto estoy empezando a tener una fractura, estoy encallando, estoy naufragando, porque ahí es donde se sanan.
Y cuando uno oye personas que dicen, me di cuenta por las señales de mi hijo que estaba pensando en suicidio y lo logré salvar, fue una persona que miró muy hábilmente el subtexto. Entonces miren cómo el subtexto está presente en esas agendas ocultas cuando le hacemos daño al otro, nos hacen daño con ciertos jueguitos de poder, de ironía, motivos subyacentes y retorcidos, pero también el subtexto es la base para crear relaciones firmes que no naufraguen, para lograr salvar situaciones que están en crisis. Cuando estamos en crisis hay que mirar mucho los subtextos. Y les voy a dar un ejemplo. Esta es una interacción entre un texto, que ustedes lo ven, 3 frases, un contexto, lo que rodea el texto y el subtexto. Supongamos que en la primera frase, yo pensé que tú eras diferente, estoy hablándole a una amiga y estamos en la cafetería de la empresa. El texto es yo pensé que tú eras diferente. El contexto, cafetería de la empresa. Y sujeto en ese contexto, mi amiga. Una amiga de hace 2 años. Y estamos hablando y de pronto yo recuerdo que cuando la conocí me pareció antipática y me llevé esa primera impresión, pero a medida que la fui conociendo ahora es mi mejor amiga. Y le digo, ¿sabes cuando te conocí? Yo pensé que tú eras diferente. Qué maravilla que no fuiste así, qué amiga. ¿Cómo me dejé llevar por esa primera impresión? Bien, bien, eso es un contexto, pero el subtexto cuando le digo con esta expresión de mi rostro, de mis ojos, de mi voz, pensé que tú eras diferente. Es muy, esto cambia así. Yo en la misma circunstancia tengo ira porque me doy cuenta que es una persona que me traicionó y que era doble y me hizo echar de la compañía, pero antes de irme en esa cafetería yo le digo, yo pensé que tú eras diferente. ¿Ven cómo cambió? Y era una misma frase. Lo mismo, podría estar emocionada de una persona a la que todo el mundo quiere y le están preparando una gran bienvenida y le digo a una persona respecto a qué recibimiento le van a hacer a esta persona. Y yo digo, los de este comité, ellos le darán una gran bienvenida. Pero si estoy pensando en un asesino que sale y que le hizo mucho daño a los niños, como fue por ejemplo el caso de Garavito, y no soy quien para juzgar, pero pongámonos en esa película, y lo sacan de la cárcel y mucha gente considera que hay que lincharlo y tal vez yo soy una de esas personas y estoy hablando con alguna de ellas y digo, ya están preparadas unas personas para recibirlo. Ellos le darán una gran bienvenida. Ahí ya hay otra motivación, ¿ven? Y cambia radicalmente por un contexto y un subtexto que transmite al final lo que quiero decir y lo que voy a hacer, mis intenciones reales. Y no es igual decirle a alguien, por ejemplo, a mi pareja, cuando lleguemos al puerto, verás. Y es algo muy preocupante o muy seductor cuando le digo, cuando lleguemos al puerto, verás. ¿Ven? Mire, cambia con la intencionalidad todo lo que queremos transmitir. Entonces, vamos a observar el video y todavía no lo vamos a disparar, ingeniero. Voy a explicar unas cosas respecto a este video. Este video es de los años 70 entrando a los 80, finales de los 70, inicios de los 80. Así que ustedes pueden decir, es un video muy viejo. Yo voy a cambiar el contexto y voy a decir, es un clásico. Y es un clásico de McGraw-Hill. No han vuelto a hacer tan claramente videos así. Porque en los años 70, 80 se empezó a hablar muchísimo, muchísimo de la no verbalidad. Y sacaron este video que se llamaba Las agendas no verbales. Es un video de 2 horas y yo, perdón, de hora y 10 minutos por ahí. Y yo extraje de allí unos minutitos, nada más, muy breves, pero es un momento muy revelador de la película, porque en esencia se ve un alto directivo, el jefe máximo de una compañía, que están teniendo problemas de dinero y sospechan que alguien está robando ese dinero. Pero el hombre quiere ser democrático. Y democrático dice, bueno, voy a decirle a todo el mundo las mismas palabras. Y al yo decir las mismas palabras me aseguro de ser democrático. Y ustedes se van a dar cuenta en este video que hay algo más allá de las palabras, como dijo Paulo Coelho, y que él no está siendo democrático porque, aunque está diciendo las mismas palabras, el subtexto, las intencionalidades son diferentes. Y lo hace siempre en su oficina, aunque cambia a veces el contexto. A veces él está en la oficina detrás de su escritorio, en otro, cuando él entra a su oficina ya está una persona por la que siente animadversión, y en otra está con un amigo y sacó el escritorio
la silla de delante del escritorio y se puso al lado de su amigo. O sea que el contexto también cambia. Observemos cómo hay algo más allá, además de las palabras, en este excelente video clásico de los años 70 entrando a los 80. Démosle paso a las imágenes, ingeniero Fernando. Tengo que usar las mismas palabras con cada jefe de departamento, incluyéndote a ti. ¿Recuerdas que hace 6 meses se decidió que los jefes de departamento firmaran sus propias requisiciones para materiales y servicios de fuera? Pensamos que ahorraríamos tiempo, papeleo y dinero, pero no ha funcionado así. Algunas personas están comprando cosas que no necesitan. Alquilan servicios que podrían conseguir aquí con algo de paciencia. Nadie está acusando a nadie en particular. Es solo que se intentó algo y nos damos cuenta de que no funciona. Regresaremos al viejo sistema. Desde ahora la oficina de Miguel tendrá que ser consultada como se hacía antes. Sé que será tedioso, pero tenemos un problema de dinero y hay que solucionarlo. Es todo. Tengo que usar las mismas palabras con cada jefe de departamento, incluyéndote a ti. ¿Recuerdas que hace 6 meses se decidió que los jefes de departamento firmaran sus propias requisiciones para materiales y servicios de fuera? Pensamos que ahorraríamos tiempo, papeleo y dinero. Pero no ha funcionado así. Hay personas que han comprado cosas que no necesitan y han alquilado servicios que podrían conseguir aquí con algo de paciencia. Nadie está acusando a nadie en particular. Es solo que se intentó algo y nos damos cuenta de que no funciona. Así que regresaremos al viejo sistema. Desde ahora la oficina de Miguel tendrá que revisar cada requisición, como se hacía antes. Sé que será tedioso, pero tenemos un problema de dinero y hay que solucionarlo. ¿De acuerdo? Oye, Julio, tengo que usar las mismas palabras con cada jefe de departamento, incluyéndote a ti. Adelante. ¿Recuerdas que hace 6 meses se decidió que los jefes de departamento firmaran sus propias requisiciones para materiales y servicios de fuera? Sí. Pensamos que ahorraríamos tiempo, papeleo y dinero, pero no ha funcionado así. Algunas personas están comprando cosas que no necesitan, alquilan servicios que podrían conseguir aquí con algo de paciencia. Lo sé. Nadie está acusando a nadie en particular. Sé que será tedioso, pero tenemos un problema de dinero y hay que solucionarlo, ¿entiendes? Así lo prefiero yo. Lo sabía. ¿Comemos a la 1:30? Claro. Miren la importancia. Silencios deliberados, tonos de la voz, expresión del cuerpo, proxémica, cómo me acerco, no me acerco, actitudes del cuerpo, cómo cambian completamente el mensaje y fue evidente. Entonces, ojo, cuando estemos transmitiendo a nuestros subalternos, tengamos muy en cuenta eso. Cuando estemos comunicándonos con las personas que amamos, tengamos muy en cuenta eso. Por eso es que muchos dicen, mi mamá me trataba diferente que a mi hermano, mi papá me trataba diferente que a mi hermana. Es que en los subtextos algo diferente estaba ocurriendo en la interpretación de estos. Y en esa escena, jefe secretaria, vemos en la primera escena una instrucción con las mismas palabras para solucionar un problema de dinero. El contexto es muy parecido, hora laboral, oficina del jefe, sentado cómodo en su escritorio, ocupando su posición cotidiana de poder, tanto que sube los pies, bueno, eso ya no lo hacen tanto. Y subtexto, mezcla de indiferencia, porque es su secretaria, comodidad para él, no tanto para la secretaria, y informa de manera cotidiana, aunque no cercana. En la segunda escena, jefe directivo, subalterno rival, el texto, instrucción con las mismas palabras, el problema de dinero, hora laboral, oficina del jefe. El jefe llega cuando el subalterno está ocupando territorio, pero mire cómo lo va achicando hasta llegar a este enfrentamiento de poder que se ve en la fotografía. Hay hostilidad, desconfianza, juegos de poder, acusaciones implícitas. Nadie está acusando a nadie, pero hay un problema de dinero y tenemos que solucionarlo. Miren, la amenaza implícita.
Al final resulta que el tipo sí ha robado. Les cuento el final de la película. Y en la escena 3, el jefe directivo a subalterno amigo, instrucción, lo mismo, el mismo texto, el problema de dinero, contexto hora laboral, oficina del jefe nuevamente, pero están sentados frente a frente en sillas y conversan y mantienen un equilibrio de poder. Nadie rivaliza, mírenlo, están totalmente en equilibrio de poder. Subtexto, amistad, confianza, agrado y complicidad. Entonces, tanto que él dice, alguien está comprando y el otro mira y dice, sí, como yo también me he dado cuenta. Así que vamos a esta frase tan importante para los gerentes, hecho de un gurú de la gerencia. Lo importante en la comunicación, dijo Peter Drucker en su último libro, lo importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ahí se teje la inteligencia emocional. Y nos vamos a el arte, a esta maravillosa mujer integral, Maya Angelou, artista completa, autora, poeta, bailarina, cantante, pero ante todo, y actriz, pero ante todo activista estadounidense, porque después de quitar la esclavitud vino una época muy oscura que fue la segregación. Y esta mujer vivió en carne propia el dolor de la segregación. Y ella con toda su experiencia dijo esta frase fundamental que también tiene la aplicación a lo que hemos venido viendo del subtexto en el iceberg. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Ustedes recuerdan claramente, hasta olvidaron el nombre de alguna profesora o mencionan a su papá, a su mamá, pero hay una diferencia entre decir, yo le agradezco tanto a mi profesora, a decir, yo le agradezco tanto a mi profesora. Uno no olvida cómo lo hizo sentir ese papá, esa mamá, esa profesora, ese amigo, esos hermanos. Y ahí es donde se tejen las verdaderas relaciones y la fidelidad o la rivalidad y la fractura o la cohesión de esas relaciones. Así que 3 puntos claves. Al comunicarnos y relacionarnos, expresamos mensajes explícitos que son predominantemente verbales, no únicamente verbales, predominantemente verbales, e implícitos, generalmente no verbales. Pero hay contenidos implícitos también en las palabras. Transmitimos el texto transmitimos el texto lo que decimos, transmitimos con el texto lo que decimos, con el contexto las circunstancias y con el subtexto las intenciones y motivos subyacentes. Acuérdense del iceberg. Y finalmente, el subtexto está estimulado ante todo por las emociones, las creencias y las sensaciones de los emisores y receptores. Así que, teniendo en cuenta esto, aquí está nuestra bibliografía. Ahí se me olvidó poner el Club del Lenguaje No Verbal, que ya se lo dije en la otra diapositiva, lo pondría allí, el Club del Lenguaje No Verbal, pero aquí está en lo que me he basado y lo que recomiendo. Y vamos a nuestras evaluaciones. No sé si Lina ya está pudiendo conectarse o voy pues por la... ingeniero, ¿tenemos a Lina para manejar las preguntas? Doctora, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, qué chévere. Perfecto, listo, doctora, ya volví con ustedes. Entonces, vamos nuevamente a realizar el sondeo, ya el post-test. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, cuando nos comunicamos oralmente, A, las palabras son lo más importante, B, lo fundamental es centrarse en el contenido, C, hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que respondan. ¿Listo? Muy bien, cerramos la primera pregunta. Doc, y te comparto los resultados de esta primera pregunta. Entonces, por acá nos dice, el 6% de las palabras son lo más importante. 8% lo fundamental es centrarse en el contenido y el 87% hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal. Doctora, entonces cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Mira, allí la tenemos. Hay que tener en cuenta, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal. Y mira que la respuesta subió de 74, subió a 80 y tanto. Entonces, sí, hay que tener en cuenta 87. lo verbal y lo no. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta lo verbal y lo no verbal para tener una buena comunicación y relacionamiento. Ese es el iceberg, o empezamos a comprender el iceberg completo.
Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es cierta? A, el contenido explícito se da con los sonidos. B, el contenido implícito se expresa con el cuerpo y la voz. C, las palabras tienen poca importancia. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que responda. Recuerden que en sus pantallas tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Les comparto los resultados de esta segunda pregunta. Entonces, Doc, el 7% contesta, el contenido explícito se da con los sonidos, 93% el contenido implícito se expresa con el cuerpo y la voz y 0% las palabras tienen poca importancia. ¡Qué maravilla! Voy a poner aquí la respuesta en pantalla. ¿Sí la estamos viendo? Espérate. Todavía no. Se me trabó. Ya aprendí contigo, le doy Listo. clic. Entonces, mira cómo nos aumentó y sobre todo, muy interesante, que evidencia que le estamos dando importancia a las palabras. No es que las palabras no tienen importancia, como han tratado de decir personas que interpretaron mal algunos estudios, y estoy hablando de personas que publican en Internet. No, las palabras tienen mucha importancia, solo que el contenido implícito se expresa ante todo, no solamente, pero ante todo con el cuerpo y la voz. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Listo. Tercera y última pregunta. Al relacionarnos no basta con el texto, lo que digo. A, también importa el contexto, circunstancias. B, además influye el subtexto, intenciones. C, A y B son correctas. Muy bien, rápidamente, últimos 10 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y la respuesta correcta. Ay, perdóname, me fui, pero bueno. Listo, mira, por acá nos dice el 5% también importa el contexto, el 3% además influye el subtexto y el 92% nos dijo A y B son correctas. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta. Bueno, la próxima me comprometo a no poner 1, 2 y 3, sino A y B, que me parece más claro, tienen ustedes razón. Bueno, A y B, yo lo había puesto 1 y 2, pero A y B son correctas, acuérdense. Tenemos un texto que se complementa en un contexto y varía y que está muy impulsado por un subtexto. El iceberg completo es texto, contexto, subtexto, las tres comunicando fuertemente, pero generando fidelidad emocional y reacciones. Y allí se teje la inteligencia emocional y la lealtad o el divorcio, pues, en las relaciones, en el subtexto. Tiene mucha importancia, acuérdense de la película Titanic. Y bueno, Lina, con esto, y quiero agradecerle a Lina, y vuelvo a hablar del trabajo en equipo, yo tenía unos zarcillitos puestos y ella me puso, están chocando contra los audífonos, y entonces está generando interferencia. Miren, todo esto tiene importancia y estaba generando un contexto que no estaba siendo muy adecuado. ¿Ven cómo el trabajo en equipo uno no puede ser tan autosuficiente? Muchas gracias, Lina, y con ello finalizamos este maravilloso encuentro de este lunes de Semana de Pascua. Claro que sí, doctora. A ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, como siempre, esperamos verte en una próxima ocasión. En 15 días nos vemos. Gracias, en 15 días. Gracias. A todos muchas gracias por su participación. Acá les dejamos la página www.posipedia.com.co para que se inscriban y participen de todas las secciones educativas que hemos programado para ustedes durante esta semana. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz lunes y por supuesto un feliz inicio de semana.